Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a explicar cómo hay que comer cuando tenemos diarrea crónica, un problema bastante más común de lo que pensamos. Cuando hablamos de diarrea tenemos que distinguir dos tipos de diarreas completamente diferentes, aunque a priori nos pueda parecer que el tratamiento nutricional, que es básico en el caso de la diarrea, es similar, en realidad no es igual y enseguida vais a notar la diferencia. Cuando tenemos un proceso de diarrea aguda, es decir, algo que nos ha sentado mal o una toxinfección alimentaria que nos provoca heces muy sueltas, líquidas, durante un periodo de tiempo reducido, vamos a poner unos días, a veces incluso pueden ser unas horas, a veces el tratamiento dietético simplemente es reducir la ingesta y aumentar la cantidad de líquidos para evitar la deshidratación, que es un problema que puede venir asociado a un cuadro de diarrea agudo, sobre todo porque muchas veces esa diarrea se podría asociar también a un cuadro de vómitos y entonces ya tendríamos ahí, bueno, pues pautas dietéticas de las que ya hemos hablado en otras ocasiones. La famosa dieta astringente lo que pretende es reducir la cantidad de líquido presente, sobre todo en las heces, para evitar que sean tan sueltas, para reducir. Alimento astringente por excelencia, el arroz, por ejemplo, arroz hervido sin más aditivos, porque si le empezamos a añadir que sea aceite, que sea un poco de ajito para que esté más rico, entonces ya no nos da el mismo resultado. Pero hoy vamos a centrarnos en otro cuadro de diarrea, que es la diarrea crónica, es decir, la que dura más de 3 días, la que se mantiene a lo largo del tiempo y que, como os digo, es mucho más frecuente de lo que pensamos. Generalmente esos cuadros de diarrea crónica tienen alguna causa que deberíamos buscar para realmente solucionar esa diarrea. Puede ser una mala digestión, una mala absorción de algunos nutrientes que produzcan una alteración también en la microbiota, y algo que falla generalmente asociado a una diarrea crónica es la absorción de los nutrientes. En este caso, más que preocuparnos por una deshidratación, que podríamos también, bueno, pues vigilar un poquito por si acaso el consumo de líquido, pero deberíamos preocuparnos más por una desnutrición, es decir, por una mala absorción de nutrientes que nos provoque la falta o la escasez de algún nutriente esencial, que pueden ser bien macronutrientes. El más afectado podrían ser las proteínas, por ejemplo, o que nos esté provocando también una mala absorción de micronutrientes, de vitaminas y de minerales, que afectarían a su vez también a otros procesos que ocurren en nuestro cuerpo. ¿Qué ocurre? Pues que a veces esa diarrea crónica puede provocar problemas en otros lugares de nuestro cuerpo por esa falta de nutrientes esenciales. Así que el primer paso que deberíamos dar en nuestra dieta para mejorar o evitar esa diarrea crónica es pautar una dieta astringente con alimentos de muy fácil digestión, de muy fácil absorción y que no dejen residuo. Quiere decir que lo que voy a hacer es cortar esa diarrea por necesidad, porque no voy a tener nada que expulsar. ¿Y qué alimentos serían los que digiero prácticamente en su totalidad y que no dejan residuo? Uno serían las carnes, principalmente nos resultan interesantes en este caso carnes rojas, que nutricionalmente son más completas que las carnes blancas. Siempre piezas de carne magras vamos a intentar inicialmente, después ya podremos ir introduciendo
piezas de carne un poco más grasas para que vayamos mejorando también ese aporte de nutrientes. Alimentos básicos en la dieta de una persona con diarrea crónica deberían ser, por ejemplo, las pechugas de pollo, carne magra por excelencia, y por ejemplo unos filetes, bien de vacuno, de ternera. Recortamos la grasa visible y tenemos un alimento de fácil digestión, de muy fácil absorción y con una variedad de nutrientes enorme, y además prácticamente con cero residuos, es decir, no va a llegar prácticamente nada a mi intestino grueso, siempre y cuando mi estómago funcione adecuadamente y la digestión de esas proteínas sea adecuada. Si yo mejoro el aporte de nutrientes con alimentos como las carnes magras, que pueden ser, ya os digo, tanto carne roja como carne blanca, huevos, que también me resultarían muy interesantes, y en este caso es importante cómo consumamos los huevos. La forma más fácil de digerirlos es en forma de tortilla francesa bien cuajada, que estén bien hechos los huevos. Resultan más saciantes y más fáciles de digerir. También es alimento proteico con un poquito más de grasa, pero es una grasa de fácil digestión, como os digo, de fácil absorción, que también nos hace falta para mejorar la nutrición. Así que ahí tendríamos dos alimentos básicos en esa dieta, vamos a decir, de tratamiento de la diarrea crónica. Tendríamos un tercer alimento muy interesante, que sería el arroz blanco. Arroz blanco hervido, sin más, os digo, arroz blanco hervido con sal. ¿Por qué? Porque el aceite nos puede alterar esa absorción también del arroz, y en este caso no nos interesa porque va a ser una de nuestras principales fuentes de energía. Además tiene la capacidad de absorber parte del agua que estaría también asociada a esa diarrea, porque al absorber los carbohidratos al mismo tiempo retenemos parte de ese líquido y por lo tanto nos resulta muy beneficioso como alimento astringente. Y en siguiente lugar tendríamos el yogur. Yogur natural, el normal, por una razón. A veces se recomiendan yogures desnatados inicialmente para reducir la cantidad de grasa, pero la cantidad de grasa que tiene un yogur normal, natural, no es muy elevada y generalmente se tolera bastante bien. También podríamos comenzar con yogures desnatados y pasar progresivamente a los yogures enteros. Evitamos, por supuesto, los yogures griegos, que suelen tener porcentajes más altos en grasa y en ese caso no nos van a resultar beneficiosos. El yogur nos proporciona un alimento de muy fácil digestión, está predigerido, casi podríamos decir, por los microorganismos presentes de manera natural que provocan esa fermentación y esa textura más sólida del yogur, y además tenemos los microorganismos que forman parte de la microbiota defensiva de nuestro organismo y por lo tanto nos pueden ayudar también a mejorar ese problema asociado a una alteración, a una disbiosis intestinal, que es más que probable cuando existe diarrea crónica. También podríamos incluir frutas típicas, habituales de una dieta astringente, como pueden ser la pera o la manzana, cocidas en este caso, y el plátano poco maduro, que nos ayudaría también con ese aporte de sustancias bioactivas que van a ayudarnos también a mejorar nuestra nutrición. Es decir, estamos jugando con dos factores diferentes a la hora de mejorar la diarrea crónica. Uno, reducir los restos, el residuo, para que no haya que expulsar, es decir, vamos a reducir la frecuencia principalmente de las deposiciones y poco a poco iremos aumentando la solidez, es decir, que sean menos líquidas las deposiciones. A medida que vayamos mejorando podremos incluir otros alimentos para que aumente el volumen. Lo que tenemos que evitar a toda costa es aquellos nutrientes o aquellos alimentos que tengan nutrientes que estimulen o que aceleren el tránsito intestinal.
1, porque aumenta la frecuencia de las deposiciones, 2, porque reduce la facilidad para la absorción. Si los alimentos pasan muy rápido por nuestro intestino, no se absorben, no da tiempo a que se absorban adecuadamente, por lo tanto, vuelven a pasar sin absorber al intestino grueso y pueden ocasionar también ese proceso de diarrea que se mantenga en el tiempo. Así que eliminamos, por ejemplo, toda la fibra de la dieta. Pero hemos puesto algunas frutas que algo de fibra contienen, pero es principalmente fibra soluble, la de la manzana y la de la pera. Además, si las asamos o las cocemos, es como si tuviéramos activada esa fibra soluble que absorbe parte del líquido de las heces y hace que sean más consistentes. Y por otro lado hemos puesto el plátano, que también es una fruta considerada astringente, es decir, que también va a retener ese líquido de la dieta. Y por otro lado, el plátano poco maduro se considera almidón resistente, es decir, un buen alimento que favorece el crecimiento de una microbiota saludable. Estaríamos ayudando a mejorar el estado también de la microbiota intestinal. ¿Durante cuánto tiempo podemos mantener esta dieta? Hasta que desaparezcan los síntomas. Simplemente con arroz, carnes, huevos, manzana, pera y plátano podemos mantener una dieta equilibrada, no variada por supuesto, porque la variedad es bastante escasa, pero sí equilibrada con todos los nutrientes esenciales. Por lo tanto, podríamos mantenerla durante el tiempo necesario. A medida que desaparezcan los síntomas, iremos valorando la tolerancia de otros alimentos para irle dando progresivamente más variedad a la dieta. Pero es necesario comenzar con restricciones para después poder valorar si existe algún alimento en la dieta que sea el que realmente está provocando esa diarrea. Una vez que empezamos con un poco más de variedad, por ejemplo, alimentos muy interesantes suelen ser la calabaza, la zanahoria y la patata, que también son de muy fácil digestión, nos proporcionan cierta cantidad de fibra, pero mayoritariamente fibra soluble, muy poquita fibra insoluble, y es una forma de ir avanzando también en ese aporte de vegetales. Tampoco debemos restringir el consumo de líquido. Lo que tenemos que tratar, como os he explicado, es de que no exista un exceso de líquido que circule por el sistema digestivo, sino que lo vayamos reteniendo para evitar también problemas de deshidratación a nivel celular. Consumo de sal en los diferentes alimentos de manera normal, de manera habitual. Así que con esas pautas dietéticas generalmente se consigue muy buen resultado en la limitación de las deposiciones, y además tendremos que hacer una cierta labor de investigación de las posibles causas o el posible origen de esa diarrea crónica. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.